Días, bienvenido. Buenos días, mucho gusto, muchas encantadísimo. Gracias. Buenos Mucho días. gusto, don Fernando Onega. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy está usted? Buenos días. Muy estupendamente, Doña don Mariló, Teodoro ¿cómo González está usted? Ballesteros. Muy bien. Bueno, Le agradezco muchísimo que me haya incluido en la parte de los expertos jurídicos. sí, Que, es que saben algo y que encima vienen armados de libros. Yo soy una isla. Cautela. Lo que pasa es que tienes mucho pasado. Sí, De ver, de testigo, de muchas desgraciadamente cosas. no tengo más que pasado. Y cultura. Entonces, en esta mesa lo que vamos a analizar y vamos a recibir en unos minutos a Joaquín Muekel, que es abogado también, viene desde Sevilla, ha dejado la feria, que eso es una cosa a valorar, y va a estar en esta mesa porque ahora vamos a tratar de traducir qué está ocurriendo dentro de esa sala. Hemos dicho, Teodoro, Marcos y Fernando, que ahora mismo, según la información que manejamos, no se ha abierto la puerta de la sala. Estaba previsto que a las 10:15 comenzara el juez a leer la sentencia, pero todavía no han empezado, son las 11:15 y aquí estamos. ¿Qué es lo que pasa dentro de la sala ahora mismo, don Teodoro? Pues que o bien está reunido el tribunal, o bien el ponente o el secretario que vaya a leer la sentencia, o bien están decidiendo si leen todo el texto, o bien si leen solamente los fundamentos jurídicos y el fallo, o solamente el fallo. Yo imagino que lo que leerán serán los fundamentos de la condena y la condena, es decir, el fallo. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es, la sentencia se compone de tres partes fundamentales, que son los hechos, es decir, lo que se ha declarado probado en juicio. Lo que se ha declarado probado en juicio es fruto de todas la documentación y las declaraciones que se han producido durante la vista oral. O sea, según todos los testimonios y todas las Todo pruebas, eso se recoge como lo que se haya declarado probado. Esos son los hechos probados. Entonces, a esos hechos probados corresponden unos fundamentos jurídicos que viene a ser el encaje legal de esas actividades presuntamente delictivas. Entonces, a ese encaje legal, que ha habido blanqueo de dinero, pues se aplica el artículo 301 del Código Penal, etcétera, 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 con tales circunstancias. Unos hechos, unos fundamentos jurídicos que corresponden a la calificación de esos hechos y fruto de todo ello, una condena absolutoria, un fallo, absolutorio, condenatorio, el que sea. ¿Y eso lo leen los 10 No, eso o bien lo lee el secretario del tribunal, o bien lo lee el ponente que lo ha escrito, o bien la puede leer el presidente. Por eso digo que en este momento lo que no está claro, porque es si se va a leer la sentencia entera, si se va a leer solamente los fundamentos, 10, ¿no? o si solamente se va a leer el fallo. Y supongo que debe ser lo que están hablando ahora, si no lo tienen hablado. Parece que están entrando ahora, ya están entrando a la sala en este momento y veremos si eso se produce. Claro, la pregunta es, ¿se lee una sentencia y se dicta uno por uno, o se leen todos y al final se dice inocente culpable, inocente culpable? No, se lee todo y al final viene la condena, es decir, en el fallo viene, pues se condena o se absuelve. Se condena a don fulano de tal y tal o de fulano de tal a tales penas y luego a tales penas hay que tener en cuenta a tales penas de privación de libertad y a tales penas pecuniarias. Marcos. Yo, con lo bien que lo he explicado, apostillaría 2 puntos. Todas las resoluciones judiciales y todas las demandas tienen cuatro dimensiones. El factum, que es el hecho, el probatum, que es la prueba, el judicium, que es el derecho aplicable, y el resolutum, que es el fallo. En las sentencias tienen que, en primer lugar, establecer los hechos que la sala considera que se han probado en el juicio. Luego tienen que establecer esos hechos, ya, dentro de la sala. esos hechos, cómo se declaran probados, en base a qué pruebas. Luego tienen que establecer qué tipo de delito constituyen esos hechos o no constituyen. Y finalmente un punto importante, que es la individualización de la pena. Cada uno de los imputados, la sala tiene que fundamentar por qué le condenan a tal pena. Y pueden bajarla, pueden subirla, tienen una discrecionalidad. Y finalmente es el fallo. Como esta sentencia prevemos que será una sentencia larga, de 100 y pico folios, me imagino, como decía bien mi querido compañero, que van a encabezar los hechos de forma sintética que ha hecho cada uno. Un resumen muy sintético también de la prueba y finalmente el fallo, que es debemos condenar y condenamos, azulemos a tal. Están todos ahora mismo sentados, esa imagen la recibiremos en unos segundos. Están, lo que sabemos es, todos sentados, pero no están seguidos los unos con los otros, o sea que esa imagen estarán separados, ahora recibiremos esa. Hay una cuestión que sí quería valorar, ¿por qué el juez lo hace así, en una vista pública? ¿Por qué lo hace públicamente? Porque habitualmente, ¿cómo se hace? Es decir, esto es la magnificación de los procedimientos. En el juicio del día a día,
la sentencia se notifica al procurador y en muchas ocasiones al propio imputado. Pero en estos juicios, por la trascendencia pública y por los medios de comunicación, me parece, como hacía San Luis el rey de Francia, que administraba justicia alrededor de un árbol, me parece justísimo que se haga. Normalmente, como decías tú, la sentencia la debería leer el presidente o el ponente, pero en fin, no hay una articulación. Se llama publicación de la sentencia, lectura en audiencia pública. Me imagino que lo sentarán en la forma en la que se haya celebrado el procedimiento, como han ido ellos declarando, y finalmente, pues una vez leída la sentencia, pues tendrá sus 5 días. Es una sentencia única para todos. Sí, claro. Sí. Continuando lo que decía muy bien Marcos, ciertamente la Constitución establece en su artículo 123 que las sentencias serán en público, se pronunciarán en público. Lo que pasa es que eso no sucede, porque la ley de procedimiento criminal, la ley procesal criminal, no establece que necesariamente se van a ser en público. Pero curiosamente la Constitución dice que las sentencias, en el 123, se leerán publicación y lectura en público. En audiencia pública. Yo ni lo he visto ni en Filesa, en la que intervienen en fondos reservados, en casos muy, muy especiales. ¿La primera valoración, don Fernando? Mi primera valoración es de expectación. Yo creo que estamos asistiendo a uno de los acontecimientos judiciales no más importantes, pero de luego el más popular de todos, porque la Pantoja es un poco el símbolo de España, ¿no? Y todo eso mezclado con la sensibilidad que hay en este momento en cuanto a los delitos económicos le da todavía mayor importancia. Me sorprende que si hoy lees la prensa y sobre todo lees los periódicos de internet, todo el mundo da por condenada a la señora Pantoja. Todo el mundo. Con lo cual, lo que ignoro es si hubo filtraciones, que supongo que sí, pero además es que la dan por condenada con una precisión exacta, diciendo los años de cárcel que le van a caer. Es filtración de la sentencia clarísimamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se pierde un poco la emoción de la lectura. Bueno, no nos asusta. En el caso Rumasa, la sentencia del Tribunal Constitucional se publicó en un diario de todos conocido. Se hizo una investigación de qué magistrado pudo ser y quedó en el archivo de los sueños. Eso ha pasado nos llega información, se están sentando ya todos en las mismas posiciones en las que les hemos visto durante el proceso judicial. Julián Muñoz en el extremo derecho, según estará usted viendo la televisión, es la misma posición y además no están contigo, siempre tienen a alguien entre medias. Isabel Pantoja, me cuentan que esta caria acontecida la ven visiblemente delgada, como la hemos visto llegar, y tiene las piernas cruzadas, ha dejado su bolso en la silla de al lado y así es como se está sentando. Perdón, Marilo, que le interrumpa. No es necesario que se sientan así. Es decir, pueden estar en cualquier parte de la sala y pueden no ir. Con que vayan sus letrados es suficiente. Es decir, que no es que tengan que haya un sistema de repetir, aunque se sienten en el mismo lugar, la ley no dice que. La ley señala para convocar al abogado, al procurador, y si quieren ir los interesados, van los interesados. Pero no es obligatorio. Bueno, pues esa es la situación. Ahora mismo entonces, o bien el presidente o el secretario empezarán a leer esas sentencias. En 3 minutitos recibimos las imágenes. Sigue la mañana de la 1. Sentencias: 2 años de prisión para Isabel Pantoja, Maite Zaldívar, que está llorando y han tenido que repetir su condena. Son 3 años, 3 meses. Delito continuado por blanqueo, 3 años de prisión para Maite Zaldívar, 3.800.000 euros de multa. El hermano de Maite Zaldívar, 3 años, 3 meses y 1 día. Y Julián Muñoz, en total por blanqueo y cohecho, 7 años y medio de prisión y tendría que pagar 3,5 millones de euros de multa y una inhabilitación de 7 años. Por lo tanto, con esta primera valoración, ¿van a la cárcel? Pues en principio no. Joaquín Muekel, bienvenido, que acaba de sumarse. Bien hallada, buenos días. guapísima, bien hallada. Nos ha llegado el momento justo cuando estamos conociendo la sentencia. En principio no irían si recurren en causación ante el Tribunal Supremo
y el Ministerio Público o las acusaciones no solicitan una comparecencia para ingreso en prisión, máxime cuando han tenido prisión preventiva, creo. Pero en el caso de que fuera firme la sentencia contra Isabel Pantoja, tampoco iría a prisión porque estamos en 94 meses. Bueno, eso salvo el discrecional del tribunal. El Ministerio Fiscal no entienda que hay que cumplir la condena. Digamos, no pasa nada porque en este país se ha inventado lo que es el indulto y el reindulto, no pasa nada. Ya ha habido casos aquí donde si una persona no tiene que cumplir una condena, se le pide un indulto parcial y si un indulto parcial la sala dice que cumpla la condena y dice, pues te reindulto otra vez, no pasa nada. Desde el punto de vista de la pregunta tuya, bueno, las condenas que ha habido, las que superan los 24 meses, como decía el Isabel compañero. Pantoja, con 2 años de prisión. Teóricamente, si no tiene antecedentes penales y nadie, en este caso la Fiscalía, la acusación particular, no pide, porque hay una alarma social especial que entre, pues no pisaría por una remisión condicional de la pena. Tenemos que irnos al informativo de 24 horas porque van a dar las 11 en punto, pero os adelantamos. Isabel Pantoja, 2 años de prisión. Maite Zaldívar, 3 años de prisión. Julián Muñoz, 7 años de prisión. Vamos a 24 horas y continuamos en la mañana de la 1. ¿De indemnización de la Pantoja te lo han dicho? Sí, ¿Cuánto? 3 años y 3 millones y medio. ¿La Pantoja? No, la de Isabel Pantoja todavía no. Resumimos, las condenas ya son firmes, bueno, por hoy, pues ha leído el fallo. Isabel Pantoja, 2 años de prisión, por un día no entra en la cárcel y tiene que pagar una multa de 1.146.000 euros. Maite Zaldívar, 3 años, 3 meses y un día de prisión, sí entra en la cárcel, 3.800.000 euros de multa. Julián Muñoz, 7 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros. ¿Valoraciones, Teodoro? Bueno, yo creo que primero hay que hacer una aclaración. Probablemente los expertos en derecho, vosotros dos estáis de acuerdo en que se van a recurrir las sentencias. Y se van a recurrir siempre al Supremo. Si no quiere decir, ojo, que la sentencia de 2 años, o la de 3 años, o la de 7 años, las 3 que hemos leído, a Muñoz, a Zaldívar y a Pantoja, sean las definitivas. Esas sentencias se pueden cambiar en el Tribunal Supremo, para arriba o para abajo, porque al Tribunal Supremo van tanto los interesados que recurren, los afectados, como el fiscal y las acusaciones, que las acusaciones pedirán que suba la pena, en el hipotético caso de Isabel Pantoja, hasta los 3 años y pico. Por tanto, esas condenas que ha dictado la Audiencia Provincial, que se recurrirán en casación ante el Supremo, pueden subir o pueden bajar. Bueno, en primer lugar yo lo que tengo que destacar es que el magistrado Federico Morales, creo que se llama, es un magistrado que tiene la costumbre, o una buena costumbre, sana costumbre, de cumplir la ley procesal española, que no se cumple nunca. El señor cita a las personas en vista pública a leer la sentencia. La sentencia dice, leída que fue, mentira, nunca se lee la sentencia, te mandan un folio con el procurador a tu casa y ya está. Entonces el señor cumple la ley procesal española de leer la sentencia. Ya lo hizo en el caso de Arena Blanca. Lo que pasa es que en ese caso eran 19 acusados y absolvió a 14, solamente condenó a 5. En segundo lugar, hay que ver una cosa para que la gente lo entienda, que lo que se pide en un procedimiento judicial no siempre se cumple. Por ejemplo, a Isabel Pantoja se le pedían 3 años y medio de prisión y 2.600.000 euros de multa, ya quedaban 24 meses y 1.146.000, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos a escuchar el momento, ahora continuamos, Joaquín. Escuchamos el momento en el que se leía la sentencia a Isabel Pantoja. Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1 millón... No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Guarden completo silencio. La persona que no se atenga a estas instrucciones abandonará la sala. ¿De acuerdo? Le imponemos la pena de multa de 1.147.148,96 euros. Responsabilidad, de 1.147.148,96 euros. Responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad. Como pena accesoria le imponemos la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Bueno, vamos, lo último que quería yo aclarar también, o sea que si no paga la multa, ¿qué pasa? Yo estoy condenado no solamente a una pena de prisión, sino al pago de la multa por el delito que he cometido. Y tú más te dice la persona, que yo no puedo pagar esa multa. Pues por esa falta de pago de la multa se supliría con 6 meses de prisión. A mí hay dos cosas que me sorprenden, o tres. La primera, ¿por qué no es igual la condena a doña Maite Zaldívar y la condena a la Pantoja? Muy sencillo. Porque a todos les condenan como delito continuado, artículo 64, y Isabel no es delito continuado. Que eso no lo han dicho, pero es perfectamente el puntum dolens sobre la cuestión. No es delito continuado. Así, no es delito continuado. Claro, es que es para darse cachitos en la cara. La segunda, ¿por qué la multa y la pena de cárcel de Pantoja se rebaja tanto en relación con la petición del fiscal? Porque eso afecta teóricamente a lo que se haya podido mostrar que haya sido sus ganancias. Y como lo que haya recibido del Julián Muñoz, si ha recibido una cantidad, imagínate, si las multas son 1 millón y pico, pues ha recibido la mitad de esa cantidad, porque lo que le han puesto es el duplo del beneficio obtenido, es decir, el duplo de la cantidad que ha recibido por blanqueo de capitales. Y por tanto, si la cantidad que ha recibido Zaldívar es mayor o menor, pues el duplo será mayor o menor. En el caso de Isabel Pantoja se hablaba, no sé si está demostrado, pero creo que sí, de 1.800.000 euros. Sí, claro, pero lo que pasa es que, lo que sucede es que probablemente eso no se haya demostrado toda esa cantidad. Únicamente se ha demostrado una cantidad que es la mitad de 1.146.000. Para que los espectadores nos entiendan, lo que se impone a todos ellos es el dinero, entre comillas o sin comillas, robado o no. El blanqueado, el blanqueo de capital. El delito del blanqueo de capitales, que lleva una pena de privación de libertad y una pena pero Isabel Pantoja de una multa. Está demostrado que blanqueó 1,8 millones de euros. Vamos a hablar con Rocío, que está allí en las puertas del juzgado en Málaga. Porque me imagino que hay un revuelo también, expectación. ¿Es inminente la salida, Rocío? Pues Mariló, aquí nada más conocer los primeros datos de la sentencia se ha desatado la locura. Estamos todos los medios de comunicación, como podéis ver, esperando esa posible salida de Julián Muñoz, de Isabel Pantoja y de Maite Zaldívar, que por el momento nos dicen que se encuentran todavía en el interior de estos juzgados, pero estamos a la espera de que salgan por aquí también sus abogados y de ver pues sus primeras reacciones y sus primeras palabras ante esa sentencia. Mariló, recordaros esos datos importantes, esas condenas que ahora mismo tendrían que cumplir, si no recurren, ahora mismo tendrían que cumplir tanto Julián Muñoz como Maite Zaldívar y Isabel Pantoja. Julián Muñoz, condenado a 4 años y 6 meses por un delito de blanqueo continuado y 2 años y 6 meses por cohecho pasivo. También se tiene que enfrentar a una multa de 3.600.000 euros y a 7 años de inhabilitación. Una pena también, Mariló, dura para Maite Zaldívar, que está condenada a la misma pena de cárcel que a su hermano Jesús Zaldívar. Los dos tendrían que cumplir en estos momentos 3 años, 3 meses y 1 día de privación de libertad y enfrentarse Maite Zaldívar a una multa de 2.400.000 euros. Y por último, Isabel Pantoja, que se enfrentaría a 24 meses de prisión, es lo que ha dictado esta sentencia, 24 meses de prisión para Isabel Pantoja y una multa de 1.147.000 euros. Como decíais, Mariló, esto todavía no es una sentencia firme, lo previsible es que los tres, tanto Julián Muñoz como Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, recurran esta sentencia ante el Tribunal Supremo, un recurso de casación, y por lo tanto pues tendríamos que esperar a que se pronunciara el Tribunal Supremo para ver si esta sentencia es firme o no. Ahora mismo lo que os podemos contar, Mariló, es que dentro de la sala ha habido momentos de tensión. Maite Zaldívar al parecer ha sido la que más ha mostrado, más se ha mostrado afectada, que incluso ha roto a llorar, se ha tapado las manos con la cara, y estamos esperando, Mariló, a que salgan para mostraros sus primeras palabras y sus caras también, para ver cómo se encuentran. Rocío, no te vayas, ya te sumo a la tertulia, a la mesa que estamos aquí compartiendo con Joaquín, con Marcos, con Teodoro y con Fernando. Vamos a ver el momento en el que se dicta la sentencia de Maite Zaldívar, cómo reacciona ella. Condenamos a María Teresa Zaldívar García como autora de un delito continuado de blanqueo de capitales, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal.
Le imponemos la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión. Multa de 2.400.887,88 euros. Responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Maite Zaldívar entonces va a la cárcel. Pero vamos a ver, este es el fallo de hoy. Sí. Ahora que viene lo del Supremo, ya pueden recurrir y tal y que cual. ¿Cuántos años pasaría? En primer lugar, Mariló, Maite Zaldívar iría a la cárcel en algún primer momento. lugar, Mariló, que No lo que decía necesariamente. Fernando antes, la gente está en su casa preguntándose. En primer lugar, hay que ver por qué una persona más conocida que otra, que Isabel Pantoja, una persona conocida en el mundo del arte, folclórica, se le impone una pena, en este caso privacidad de libertad, que, como tú avanzabas al principio, haría que no ingresara en prisión, ¿no? Y tú, claro, te dices, bueno, a esta señora, ¿por qué se le castiga? Por el artículo 301 del Código Penal. Bueno, y el artículo 301 del Código Penal, ¿desde cuándo hasta dónde? Pues desde 6 meses hasta 6 años. ¿Por qué se para usted en 24 meses? Independientemente del delito continuado o no. Entonces, la pena va desde 6 meses hasta 6 años. Y el magistrado sentenciador, en este caso, puede decir, oiga, o aplico la pena mínima, que son 6 meses, o hasta la máxima tengo que justificar por qué lo hago. Se paran 24 meses. Claro, sin embargo, a las otras personas acusadas no se paran. A la persona que está en la calle, eso le choca frontalmente. La segunda cuestión que preguntaba Fernando antes también, nosotros nos preguntábamos en la mesa, oye, ¿por qué el tema de la multa ha bajado tal y cual? Claro, la defensa de Isabel Pantoja, esto es bueno también que se sepa, hubo varios testigos que decían que las cantidades que se ingresaban en su cuenta, que eran cantidades inferiores a 3.000 euros, que es lo que se llama el blanqueo de dinero, ¿no? De esa forma de blanquear dinero con ingresos inferiores a 3.000 euros, para no identificar quién lo hace. Hubo personas que testificaron que habían prestado ese dinero. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el problema a nivel de cuando leamos la sentencia y la destripemos? En ver efectivamente, lo avanzabas tú antes, qué ha podido demostrarse en la vista oral de esas cantidades que ella ingresa en su cuenta. Y a lo mejor no todo lo que el fiscal pedía ha podido ser demostrado en el acto del juicio oral, que dónde hay que demostrarlo, porque claro, es que también damos carta de naturaleza al escrito de declaración de un fiscal. Claro, es eso. pero a mí me hace temer, querido letrado, que a partir de ahora haya 2 interpretaciones de esta sentencia. Una, la que ustedes los expertos hacen, y que yo no dudo en que van a calificar como impecable, y luego la que haga el pueblo, que va a ser de que hubo un trato de alguna forma preferente a la señora Pantoja. Es mi temor. Yo creo que el tema está agotado, no hay un delito continuado. De todas formas, en el caso de que esta sentencia fuera firme y hubiera que cumplir, hay que ver también las prisiones preventivas. Es decir, si Maite Zaldívar ha tenido 8 meses de prisión preventiva y hubiera tenido hasta una cuarta parte de la condena, tiene 3 años y 6 meses, puede pedir que le den directamente el 3er grado e ingresar directamente en un centro de inserción social, con lo cual duerme en la prisión y trabaja por la mañana. Es decir, que no solamente va a ir a prisión, puede haber otras alternativas. Y es más, el artículo 101.2 del reglamento penitenciario, que es un cajón desastre, es un indulto para quien quiera, prevé que sin 3er grado y sin nada, yo he conocido clientes míos que con 8 años de prisión han cumplido 3 meses. Les dan directamente el artículo 101 y directamente salen a la calle a trabajar. ¿Eso lo hacen así con todo el mundo? Lo hacen siempre que el penado se arrepienta, que tenga una conducta intachable y que dé garantías de buen futuro y, por supuesto, habiendo pagado multa, etcétera, ¿no? Yo quería aclarar una cosa que se preguntaba Fernando y que aclaraba, creo, muy bien Joaquín. La diferencia entre las penas a Maite Zaldívar y Isabel Pantoja radica, no es aleatorio, no es arbitraria, radica en que una persona, Zaldívar, delito continuado, blanqueo de capitales, tiene más delito y recibió más dinero para blanquear que Isabel Pantoja. Por tanto, la proporción de 2 años, esa proporción va en relación directa al dinero recibido blanqueado. Ya, pero es que yo he visto sentencias que dentro de esa discrecionalidad de la sala, en el mínimo, en medio, en el máximo, pues han puesto, y no con buena fe los magistrados, o con buena fe porque creen que el tema era grave, han puesto 2 años y 1 día. Y ese día, como te lo pongan, que lo pueden poner, hay que cumplirlo. Ese día es fatídico. Entonces, han puesto 2 años
pero podrían haber puesto 2 años y un día, con lo cual ya tenemos el futuro del gran debate de por qué 2 años y no 2 años y un día. Bueno, sí hay que saber eso también, Mariló, que la sentencia, tú decías antes, la expresión real es más que firme, es definitiva. Esta sentencia es definitiva siempre y cuando no se pida aclaración de la sentencia, que se puede pedir en el plazo de 48 horas. O sea, la sentencia ahora es definitiva. Definitiva en los hechos, eso es, no, definitiva. No en la condena. El juez no puede modificar su sentencia, es definitiva. Firme será cuando no quepa recurso contra ella. Bien, dicho la expresión definitiva, lo que sí hay que saber también, la gente tiene que saber que la sentencia en cuestión, y lo avanzabas tú hace un momento, no solamente puede ser modificada, puede ser, como decíamos antes, o puede ser ampliada en sus condenas, en las que han sido menores al escrito de acusación, o pueden ser reducidas, o pueden quedarse como están. Bueno, ya que no legalmente no se puede emitir en directo esa lectura de la sentencia, nosotros hemos sido respetuosos con esas normas, pero sí lo podemos decir ahora, una vez de que ya se ha terminado esa lectura de ese fallo. Vemos ahora cuando se leía la sentencia a Julián Muñoz. Condenamos a Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito de cohecho pasivo, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos las siguientes penas. Por el delito de blanqueo de capitales, la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Multa de 3.648.056 euros. Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el delito de cohecho pasivo le imponemos la pena de 2 años y 6 meses de prisión. Multa de 245.798,9 euros. Responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad. Como pena accesoria le imponemos inhabilitación especial para el empleo cargo público por el tiempo de 7 años y 6 meses. Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En total, esa es la sentencia para Julián Muñoz. Bueno, vamos a ver enseguida qué significa si circunstancia modificativa, ¿no? Sí, sí. Nos lo va a contar ahora mismo Joaquín Muy, que sigue la mañana de la 1. Con el abogado Joaquín Muekel, catedrático en Derecho Constitucional Teodoro González Ballesteros, con Marcos García Montes también es letrado, y don Fernando Onega con la visión periodística y luego siempre esa forma, ¿no?, de ver las cosas y de explicarlas. Hemos visto ya cómo le dictaba sentencia a Isabel Pantoja, a Maite Zaldívar, y la acabamos de ver de Julián Muñoz también, a quien bueno, el fallo le condenaba a 7 años de prisión y a 3,5 millones de euros de multa. Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1 millón. No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Guarden completo silencio. La persona que no se atenga a estas instrucciones abandonará la sala. ¿De acuerdo? Le imponemos la pena de multa de 1.147.148,96 euros. Responsabilidad, de 1.147.148,96 euros. Responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad. Como pena accesoria le imponemos la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Vamos en directo con Rocío, porque ahora saldrán tanto Isabel Pantoja, Maite Zaldívar como Julián Muñoz. Ya hay un furgón policial, me comunican por ahí, Rocío. Hola, Ahí está Isabel pues Pantoja. En estos momentos estáis viendo la salida en directo de Isabel Pantoja. Ahora mismo hay una locura de medios de comunicación. Estamos totalmente flanqueados por los dispositivos policiales que no nos dejan acercarnos. Vamos a ver si nos hace alguna declaración. Isabel. Isabel. Cuidado, vamos. Un pasito para atrás, por favor. Mariló, ahora mismo, como veis, hay muchísima locura. Vamos a ver si hablar el los abogado, abogados... No se puede, señor. Isabel. Esperaros. Isabel, ¿cómo te Una cadena. ¡Cadena! Isabel. ¡Cadena de mano! Venga, cadena de mano.
dice nada. ¿Cómo se encuentra Isabel? ¿Isabel cómo se encuentra? Isabel, ¿cómo te encuentras? Es una locura, ¿eh? Qué locura es, ¿no? Absoluta. Es un auténtico disparate. Mañana con Puyol no pasará esto. Antes de... Como habéis visto, Mariló, locura total en la salida de Isabel Pantoja, que en estos momentos se está marchando. Vamos a acompañar a ver si podemos... Es el diputado. La policía no nos deja acercarnos. Nada, estamos imposible acercarnos por los medios. Seguimos viendo, bueno, es la primera salida, ¿verdad, Rocío? Primera quien ha salido es Isabel Pantoja. Entiendo que ya se ha detenido alguien y está hablando porque están todos los micrófonos en el círculo. Lo estáis viendo, es imposible acercarse. Ha habido incluso momentos en los que Isabel Pantoja, ahora mismo hay una... ¡Oh, mira! En estos momentos, Mariló, está viendo, incluso la policía está apartándonos ya de malas maneras, está viendo incluso empujones, agresiones por parte de la policía, porque están empujando a los fotógrafos, lo estáis viendo, está viendo mucha tensión en estos momentos, que se está alejando. Isabel Pantoja se está introduciendo dentro del coche y, como veis, hay muchísimos momentos de tensión entre la policía y los periodistas que estamos aquí fuera. Al parecer Isabel Pantoja se ha caído. Al parecer Isabel Pantoja se ha caído y se han producido pues ese incidente que ninguno de los que estamos aquí queríamos que se hubiera producido, pero también hay mucha gente que está aporreando el coche de Isabel Pantoja. Mariló, no sé si lo estáis viendo, si estáis viendo las imágenes, pero están aporreando el coche de Isabel Pantoja, lo están zarandeando. ¿Alcanzamos a ver quién lo zarandea o quién lo ha zarandeado ahora que ya parte? Si la ponen 3 años, Martín, si la ponen 2, Villana. Han sido personas que están aquí en la puerta del juzgado, ciudadanos. Las personas que estaban antes justo detrás de las vallas son las que estaban zarandeando el coche de Isabel Pantoja. Rocío, bueno, y eso que además, Rocío, una avalancha de periodistas, avalancha de policías, y pues esa ha sido la salida de Isabel Pantoja, con muchísima tensión por parte de ese despliegue policial y también por parte de los periodistas, que ninguno queríamos perdernos pues esa primera reacción, esas primeras palabras de Isabel Pantoja, que ha salido como en un primer momento con cara de satisfacción, pero luego todo se ha complicado, incluso se ha caído antes de llegar a su coche, antes de poderse introducir dentro del coche, y se han producido esos momentos de tensión entre la policía, que tenemos que decir que ha sido agresiva con los periodistas, porque hemos visto varios empujones hacia la prensa y también hacia los ciudadanos que justo han increpado a Isabel Pantoja. Rocío, y que un segundito, vamos a acercarnos otra vez, Mariló, hacia la puerta, porque parece tiene que salir ahora Maite, porque parece que se va a producir otra salida. No me oye, ¿no? Mi compañera, por lo que... Si no sale... ¿Me oye, Rocío? Juan Felipe, malo. Julián Felipe, Vale, malo. Mariló, dime. Una cosa con respecto a lo que queríamos comentar en la mesa, que decías que la policía había sido agresiva. Bueno, todos hemos sido testigos de la avalancha que se ha echado encima de Isabel Pantoja, encima de los abogados de Isabel Pantoja, que a pesar de que había unas vallas acotadas y que si hay un dispositivo policial que parece que se está celebrando un partido de fútbol, ese dispositivo de seguridad por algún motivo se ha terminado rompiendo, y me imagino que a nadie le ha resultado agradable el tener que empujar a un fotógrafo así. Estoy tanto viendo objetivamente lo que ha ocurrido. Sí, es que en estos casos... No se sabe nunca quién es... ¿Qué? Sí. Espera, que estamos con Fernando Onega. Estamos atentos a la imagen. No, iba a hacer una pura anotación a lo que acabas de decir, que en estos casos no hay nada peor para un policía o para los cuerpos de seguridad en general que un periodista en busca de la noticia. Pero claro, se encuentra con un problema. Si deja actuar al periodista, malo, porque no está cumpliendo la función de seguridad que le han encomendado. Pero si lo aparta, está atentando contra la libertad de expresión. Si mantenemos la señal de directo en imagen, gracias. Yo creo que lo que ha dicho Mariló Montero está muy bien expresado. O sea, se ha visto perfectamente como la policía lo que intenta es cumplir con su obligación de controlar un poco la situación. Yo no he visto, sinceramente, modestamente, ninguna policía agresiva de forma... Yo, sinceramente, hombre, como periodista sí que nos hubiera gustado que el abogado, más Isabel Pantoja, nos hubiera dado sus
declaraciones, o el abogado que se ha detenido hubiera dicho pues una frase porque nos tiene que atender. O sea, una noticia, fíjate, estamos haciendo casi un monográfico de Isabel Pantoja, que unas palabras, con eso todo el mundo pues se queda relativamente tranquilo. Ya, pero eso dependerá, primero, de la voluntad de él, que quiera decir algo. A lo mejor no le apetece decir nada, o no tiene claro lo que va a decir, o necesita hablar con ella más reposadamente. O tiene que estudiar la sentencia. O tiene que estudiar la sentencia. A mí me parece muy bien que no haya dicho nada. Hay una realidad, y es que lo que estaba deseando Isabel Pantoja y su abogado es desaparecer de allí inmediatamente. Es decir, detenerse en hablar con quien fuera. ¿Tú crees de verdad que en Málaga, que tiene ciudad de la justicia, porque yo soy sevillano y como soy de pueblo no tenemos ciudad de la justicia? Tenemos ahí unas cuantas cosas, unos edificios. En Madrid tampoco tenemos. Pero en Málaga, que hay una ciudad de la justicia, ¿tú crees de verdad que a la altura del curso que estamos, siglo XXI, no puede haber una salida trasera para evitar que puede haberla perfectamente? Eso sería mejor, pero... Una sala de prensa donde la persona eso sí, eso sí. Yo me apunto a eso, a una sala de prensa. ¿Y quién está provocando esto? Al final hay que defender a los medios de comunicación. Al final lo voy a defender porque digo, claro, si ustedes de verdad no quisieran esto, si tuvieran no una sala de prensa como en la Moncloa, las imágenes que estáis viendo son en directo, estáis viendo que la policía, no perdamos las imágenes en directo, por favor, David, porque están colocando un refuerzo de vallas, porque está previsto que ahora salga Maite Zaldívar, y entiendo que Julián Muñoz. Tú, Rocío, me dirás qué es lo que se está produciendo ahí, y si Julián Muñoz, la pregunta es, ¿va a salir en un furgón policial camino de la cárcel o no? No. Pero nunca te fíes. Es que Rocío me oye con dificultad, estamos hoy con problemas. Hay algún furgón, pero no la policía. En estos momentos, Mariló, en estos momentos la policía, como habéis visto antes en la salida de Isabel Pantoja, a todos se nos ha ido de las manos. La policía no ha funcionado ese cordón policial, como bien decíais, ese cordón de seguridad en la salida de Isabel Pantoja, y ahora mismo acaban de aumentar ese perímetro de seguridad, acaban de poner más vallas, previsiblemente porque está a punto de salir Maite Zaldívar. De hecho, ahora mismo nos están pidiendo que nos alejemos un poquito de esta zona, de la zona de salida de los ya condenados, y tenemos esa duda, Mariló, porque al parecer a Julián Muñoz el juez le ha pedido que se quede en el interior de la sala. Él no va a salir por esta puerta, estamos a la espera de que nos confirmen si evidentemente va a salir dentro de ese furgón policial en dirección a alguna prisión o no. De momento lo que sí sabemos es que en el interior de la sala la juez le ha pedido a Julián Muñoz que se quedara dentro, al contrario que al resto de los condenados que sí han ido saliendo por esta puerta. Un segundito, Rocío, voy a aclarar qué es lo que está pasando ahí, Marcos. Pues por la experiencia mía en la Audiencia Nacional y en otros tribunales, cuando el presidente te dice quédense uno o varios de los imputados ya condenados, en ese momento lo que hacen es que se convoca al abogado inmediatamente de comparecencia, o se ordena directamente el ingreso en prisión y mañana se convoca la correspondiente comparecencia. Pero vamos, el hecho de que le hayan citado y que se quede en la sala no pinta bien, y el perfume que destila... Algunos medios de comunicación ya están anunciando que es el ingreso inmediato en prisión de Julián Muñoz. Eso es lo que... No pinta nada bien. Yo, no obstante, con todo respeto, no estaría de acuerdo con esa decisión, no por nada, sino porque este señor ya ha estado públicamente en la calle, los ciudadanos lo han visto, y claro, los ingresos en prisión deben de ser muy medidos desde un punto de vista constitucional. Aquí tenemos un catedrático que me podrá corregir, ¿no? ¿En qué sentido? En que imagínate que por un casual el Tribunal Supremo o cualquier tribunal cambia cualquier día que haya estado el señor en prisión, encima tiene el Estado que resarcir a este señor. Esto por un lado. En segundo lugar, se han comentado dos cosas antes técnicas. Había al principio del programa, se había hecho una lista de costes. El juez acaba de ordenar el ingreso inmediato en prisión. Nosotros no podemos pero los motivos son muy claros. Por la gravedad de las penas impuestas, a pesar de que yo coincido, como no puede ser de otro modo, con vosotros, en el sentido de que tiene antecedentes de haber sido condenado e ingresar voluntariamente en prisión. Pero realmente la gravedad de las penas impuestas es importante con la prisión preventiva. Vale. Porque luego que le decimos al pobre ladrón que le condenan a 2 años y cumple directamente, ¿no? Entonces me parece razonable la postura. O sea que el recurso entraría en proceso mientras él está en prisión. Sí. Él está en prisión preventiva todavía, no lo está cumpliendo, pero en prisión preventiva. Porque cree la sala que si no se le ingresa en prisión ahora, pues pudiera haber problemas o de gravedad de la pena o de que pudiera huir. Pero en todo caso, sí se produce un agravio, por ejemplo, con su exmujer, con Maite Zaldívar. No, por los años de condena. Es que hay que tener una cuestión. Son los años de condena. Y otra cosa importante, vamos. Imagínate, el señor Muñoz, por mucha reducción de pena que tuviera en tribunales superiores,
tiene antecedentes ya de condenas firmes impuestas. Por tanto, la remisión condicional... Pero por las que ha pagado. Sí, pero no es delincuente primario, es reincidente. Julián Muñoz en ningún momento podría tener, Fernando, remisión condicional de su pena. Por tanto, no tiene remisión condicional de su pena, y siendo una pena fuerte, que dicen, oiga, para que no se cree precisamente una dama social de que un señor condenado a 7 años salga por la puerta andando, pues precisamente lo hacemos así. Vale, los 3,5 millones de euros de multa que le ha impuesto también en esta sentencia el juez Federico Moreno. Es decir, si Julián no tuviera ese dinero, ya entra ahora inmediatamente en prisión, que es lo que está ocurriendo en este momento. 6 mesecitos más y me quedo con los 3,5 millones de la multa. ¿Con 6 meses se sustituyen 3 millones? Lo dice 6 mesecitos más, mesecitos, que estamos en la feria de abril, mesecitos. Que además también entra en el tema de la pena. Anda por casa, mesecitos. Yo, si me permite, Mariló, quería ilustrar humildemente a los telespectadores en el sentido de qué es un delito de blanqueo de capitales y la diferencia con el de delito fiscal, porque la gente no lo entiende. El delito fiscal es que tienes un dinero lícito, pero no pagas Hacienda, pero lícito, de tu dinero, de tu trabajo, etcétera, lo tienes guardado, opaco. Y el delito de blanqueo de capitales es dinero de procedencia ilícita, de cohecho, comisiones, etcétera, que es el caso en el que estamos. Porque la gente no logra saber qué es delito fiscal y qué es blanqueo de capitales. Y otra cosa que se ha comentado, que te decías tú antes, lo avanzabas en el notado anterior, cuando se ha leído la sentencia, el fallo en relación a los 3, decía sin responsabilidad, en este caso sin modificación de responsabilidad criminal. Esto significa que la responsabilidad criminal tiene dos situaciones, una de atenuar esa responsabilidad criminal y otra de agravarla. Bueno, pues en el caso de estos encausados, estos condenados, el tribunal sentenciado no ha visto ni agravantes de su conducta ni atenuantes a la conducta. Ni eximentes. Y otro pequeño detalle menor, pero los que no entendemos de derecho lo tenemos que plantear. Nosotros tampoco entendemos, ¿eh? Somos aficionados. En las multas, después de hablar de millones, termina en céntimos. Por ejemplo, en el caso del señor Muñoz, 9 céntimos y otra 69. ¿Por qué esa precisión de los que estamos acostumbrados a pagar multas? Matemática pura. Del tanto al triplo, multiplican y lo que salga. Se ha demostrado tal para que parezca, además, hombre, desde el punto de vista, da cierta seriedad, ¿no? No decir, oye, pues mira, redondéalo. No, hombre, no. En temas penales redondear es muy complicado. En este caso ha sido del tanto al duplo. No al triple, o sea, podría haber sido al triple. Sí. Un repaso de la sentencia. Isabel Pantoja, condenada por blanqueo de capitales, 24 meses de prisión, multa de 1.147.148,96 euros, pena de 6 meses de prisión si no paga la multa. Luego en Saber Brillar, que estaremos con Carmen Delgado, Carmen Izaguirre y Almudena del Pozo, vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene Isabel Pantoja, la cuantía de cada una de ellas y de cuáles prescindiría para poder cumplir con esta multa. Julián Muñoz, también por blanqueo, 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3.648.056 euros. Ahora, por cohecho pasivo, 2 años y 6 meses de prisión, multa de 245.798,9 euros. Total de prisión, 7 años. Total de la multa, 3.893.854,9 euros. Pena de 6 meses de prisión si no paga la multa, como apuntaba el letrado Moekel. 7 años de inhabilitación para cargo público. Maite Zaldívar, 3 años, 3 meses y 1 día por blanqueo de capitales. Añadimos, como dice Marcos García Montes, continuado, que es la diferencia entre Maite Zaldívar e Isabel Pantoja. Por la penometría, que es la medida de la pena, por eso han bajado la pena, porque no es continuado. Claro, pues no es continuado. La diferencia para nosotros es continuado o no continuado. Isabel no continuado. Entonces, Maite Zaldívar, tendríamos 3 años, 3 meses y 1 día por blanqueo de capitales, multa 2.487.088 euros, pena de 6 meses de prisión si no paga la multa. También más adelante veremos cuáles son las propiedades con las que cuenta Maite Zaldívar. A su hermano Jesús Zaldívar se le ha impuesto la misma pena de cárcel que a Maite, que a su hermana, por el mismo delito y el pago de 1.780.000 euros. Y el fallo impone además al empresario José Miguel Villarroya 1 año de prisión por cohecho activo, y en cuanto a otros acusados, como el exdirector de una oficina de Cajamar o el intermediario en la banca suiza, Fernando de la S, la sala le ha condenado a 1 año, 6 meses y 1 día de cárcel a cada uno por blanqueo. Mariló, hay 4 supuestos de lavado de dinero. El lavado a mano es cuando se hace en familia. El lavado familiar es cuando intervienen bancos, que es el caso presente. Sí, Villarroya es que son familiares, son hermanos y primos. Hay de los 7 que no solemos mencionar a diario,
hay familiares que son 4 personas Villarroya, 2 hermanos y luego son familiares primos. Luego está la lavadora común, que son diferentes familias, y luego está la tintorería, que es la organización criminal que se dedica a lavar dinero. Tú le das dinero y te lo colocan. Entonces, en este caso estamos en la lavadora familiar, que es dentro del seno de unas personas más un banco por medio. Dos cosas también que no hemos comentado. Lo has leído tú al principio, digo para que no se nos pasen. También se ha visto como en ciertas penas el legislador, en este caso español, intenta que haya unas penas que se llaman accesorias. O sea, aparte de yo imponer a usted una pena de prisión, aparte de poner a usted una pena de multa, yo a usted le pongo una pena accesoria de inhabilitarlo para un cargo público durante un mes. Sería una desvergüenza que no existiera. Ya y otra cosa interesante, por otras causas en las y otra que cosa interesante que tú también has notado y has apuntado, que hablas tú de las propiedades que se puedan buscar de esas personas. Hombre, hay una cosa interesante al menos, Mariló, que con eso nos vamos, que es que no puedan pagar la multa con la enajenación de efectos que hayan sido decomisados con ocasión del delito. O sea, sería una vergüenza que yo, habiendo lavado dinero, compro un chalet en Marbella y ahora digo, bueno, pues ahora vendo ese chalet para pagar la multa. No, ese chalet te lo quito y ahora pagará la multa con otro chalet, porque ese te lo he quitado. Yo quería aclarar algunos conceptos. Un segundito. Es que habéis visto en el directo, en el momento en el que salía Isabel Pantoja, que sí que es verdad que José Ángel Galán, el abogado de Isabel, estaba hablando para los periodistas. Bueno, no lo hemos podido escuchar nosotros, pero ya tenemos las palabras que él ha dicho en ese momento en el que, bueno, previos segundos de que Isabel cayera al suelo. Con el máximo respeto a la sala, no estamos de acuerdo y la vamos a recurrir. ¿La vais a recurrir? Sí. ¿Y con la multa? Perdón. ¿La multa que os ha parecido? ¿La multa que os ha parecido? Exagerada, no estamos de acuerdo. Con el máximo respeto a la sala, la vamos a recurrir en los dos sentidos, en la pena y en la multa. Pues ahí está, van a recurrirlo como estaba previsto. Estaba previsto. Yo quería aclarar, siguiendo lo que estaba diciendo Joaquín, una serie de Rocío en directo, mientras tanto, ¿vale? Un segundito, Teodoro. Rocío, es que en cualquier momento va a salir Maite Zaldívar y sabremos algo de Julián Muñoz. Rocío. Mariló, pues ahí estamos todavía a la expectativa de que se produzca de un momento a otro la salida de Maite Zaldívar. Sabemos que está acompañada en el interior de estos juzgados de sus 2 hijas, porque todavía no han salido y sabemos que está con ella. Zaldívar, al parecer, nos comunican que se encuentra mal. No sabemos si ha tenido una pequeña crisis de ansiedad, pero que estaba llorando y estaba muy afectada por la lectura de esa sentencia. Y también desde aquí, a las puertas del juzgado de la Ciudad de Justicia de Málaga, nos dicen que Julián Muñoz está dentro y que al parecer que no va a salir, y si lo hace ya va a ser dentro de un furgón policial y ya pasará a disposición judicial y a dependencias judiciales. Es decir, que Julián Muñoz, por lo que nos dicen en estos momentos, sí iría directamente a la cárcel y volvería, al parecer, a la cárcel de Alaurín de la Torre, donde ya cumplió 2 años y medio de prisión. Así que, Mariló, estamos muy pendientes a la expectativa de que se produzca esa salida, de poder preguntar a Maite Zaldívar esas reacciones y como veis ha aumentado la presencia policial, no nos deja movernos de este lugar en el que estamos, a ver si estas siguientes salidas se producen de manera más ordenada y no se produce ese caos como el que hemos vivido cuando ha salido Isabel Pantoja. No te vayas, Rocío, mantenemos esa imagen en directo para ver cuál es el ambiente, y en el momento en el que se produjera la salida de Maite Zaldívar, que según nos has contado, Rocío, está siendo atendida por un presunto ataque de ansiedad, está llorando mucho y parece que físicamente es la que más lo está exteriorizando y la que peor aparentemente lo está llevando de una forma externa. Nos habíamos quedado con una cosa que ya nos había dicho don Teodoro, que es cuando te vuelvo a dar la palabra, es decir, cuando se recurre puedes subir o bajar la sentencia, y eso lo dice el Supremo, pero te había cortado la palabra, perdón. No, yo quería, siguiendo la línea explicativa de Joaquín, a aclarar unos términos que han aparecido. El cohecho pasivo y el cohecho activo. El cohecho pasivo es recibir dinero ilegal para obtener unos beneficios, que es de lo que se acusa al edil, concejal o alcalde Juan Muñoz. Usted ha recibido el delito del derecho cohecho pasivo, le hemos dado dinero. Y hay una serie de personas que son condenadas por cohecho activo, que son las que han dado ese dinero. Eso es una terminología dentro del delito de cohecho. Y luego hay otra, que hay una condena o varias relacionada con el sufragio al derecho pasivo. Es decir, a esa persona se le condena a no estar en unas listas electorales, puede ejercer el derecho a votar, pero no el derecho a ser votado. Es decir, no puede presentarse a unas elecciones. Yo, Marilo, quería puntualizar algo que se nos va a preguntar, a lo mejor yo me he adelantado. Futuro del procedimiento. Primero, que recurra al Ministerio Fiscal y las Diputaciones, esperar, porque no todo
Ahora Esperar mismo, cuánto, que el tiempo también es importante. efectivamente, hay 5 días y una vez que se formulen los recursos, por la previsión sería 1 año más o menos del Tribunal Supremo dictar auto de admisión y posteriormente en todo caso vista. Que recurrir en los próximos 5 días. Anunciar el recurso. Se anuncia el recurso. Luego posteriormente voy a recurrir. Vale. Y tienes que decir por qué motivos. ¿Por qué motivos? Y luego ante el Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, se formaliza el recurso en 15 días y normalmente este procedimiento tardaría en verse como 1 año. Pero luego cabría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional previo incidente de nulidad. Y en ese recurso sí que se podría pedir también en penas inferiores a 4 años el no ingreso en prisión, caso Albertos, etcétera. Es decir, pero para que ese en principio ya han el que pinta más sería vale. Julián Muñoz sabemos Bochorno. que se monta en un furgón policial y va camino de Laurín de la Torre. ¿Maite Zaldívar? Maite Zaldívar, en principio, si recurre no tendría ninguna complicación, inclusive recurriendo al Tribunal Constitucional podría pedir la suspensión. Como no entiendo nada, me puedo expresar con gran libertad. Si yo fuera la señora Pantoja, no recurriría, porque pueden aumentar la pena. Y con que le aumenten un día ya entraría en prisión. Y la indemnización económica, y la multa. Y la multa. Y luego tengo, de las dudas que estoy exponiendo, una. Según mis cuentas salen aproximadamente 12 millones de euros de multas a todos. ¿Ese dinero a dónde va? Porque si yo fuera alcaldesa de Marbella, que en primer lugar tendría que ser mujer y segundo estar en Marbella, con lo cual es imposible, pero si fuera alcaldesa de Marbella estaría pidiendo ese dinero, porque es un dinero que ha salido en origen del ayuntamiento y tengo entendido que no va al ayuntamiento para nada, sino que va al Estado. Es que es multa, no es indemnización, es multa. Y entonces, y añado a la pregunta, de devolver el dinero al lugar de donde salió, de eso como en el chiste ni hablamos. Bueno, vamos a ver si ha sido una buena instrucción, porque quiero conocer vuestra opinión. Pero ayer mismo recibíamos una carta de los abogados de Isabel Pantoja en los que se nos decía, es una carta que van a ver ahora, se nos decía que ellos no habían pactado con la Fiscalía ninguna reducción de la condena. Es lo que viene a decir en esa carta, que aparentemente puede ser ilegible, pero ese es el resumen, ¿no? Lo niegan rotundamente. Yo recuerdo que el Crónica del Mundo, del diario El Mundo, publicó ya hace tiempo que habrían pactado los abogados de Isabel Pantoja una reducción a 2 años de cárcel y 1,5 millones de euros de multa. Te comento, ese tipo de pacto que se está diciendo, en primer lugar, los pactos suelen hacerse, Mariló, para evitar el juicio oral. O sea, el pacto suele hacerse, el abogado suele pactar, que esto es perfectamente normal, no hay que escandalizarse, ¿eh? O sea, en la defensa de un señor puede perfectamente con la Fiscalía decir, oiga, ¿usted qué me acusa? Pues le pido 3 años y medio y 2.600.000 euros. Pues mire usted, yo soy capaz de considerar que soy culpable, lo acepto, pero siempre y cuando usted me modifique. O sea, es una cosa perfectamente normal. Perdona que te haga un paréntesis, eso sucede mucho, perdóname, lo que está comentando muy bien Joaquín, sucede mucho en los delitos sobre seguridad vial. Cuando en un caso de un accidente o una multa llega y dice yo pago y punto. Y con algún político de Unión Democrática también pasa. Por eso digo, lo quería poner como ejemplo. De Unión Democrática también me parece, ¿no? Luego la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que eran tan graves los delitos que por el escándalo público lo pudieron ingresar y han ingresado a cumplir 1 año de prisión. El de la coleta, si no. Dicho esto, lo que sí es lógico, a mi juicio, es que esta señora, a la pregunta de Fernando de no recurrir, es un problema, Fernando, porque ella puede no recurrir, pero la Fiscalía sí puede recurrir la sentencia, porque la Fiscalía puede decir, oiga, yo pedía para Pantoja 3 años y medio de prisión y 2.600.000 euros, y como no se ha impuesto la condena que yo recurro al Tribunal Supremo para que se le imponga esa pena. Correcto. Y puede pasar, por lo tanto, eso no. Ahora bien, en relación a los pactos, no es normal, Mariló, que se lleven pactos a cabo antes de la vista, sí. Durante la vista, sí, pero con la sentencia ya no, por una cuestión bien sencilla. Porque teóricamente en los pactos se suele hacer lo siguiente. ¿Han llegado ustedes a un acuerdo el Ministerio Fiscal y la Defensa? Sí. ¿Se conforma? Sí. Le impongo la pena de tal y cual. Y el propio juez sentenciado te dice, ¿está usted conforme con la pena? Sí. ¿Va a recurrir usted? Y dice, no. Firme. Queda firme la sentencia de ese momento. Por lo tanto, yo sí me creo lo que dice Teresa. ¿Vosotros recurriríais o como Fernando? Absolutamente, siempre. ¿Sí? No tengo nada que perder. Yo recurriría preventivamente. Por si acaso recurre el fiscal. No, señor. Y entonces equilibras en el Tribunal Supremo con tus recursos del fiscal. No, lo de Mariló es muy importante. Cuidado. Vamos a que Fernando ha preguntado una cosa, esto no se puede quedar. Vamos a ver, Mariló. A mí nunca me puede perjudicar un recurso por una cuestión latina que se llama reformatio imperius. Tú no me puedes reformar para peor nunca.
Distinto es que recurra al fiscal. O sea, sí, pero entonces, por lo que decía Fernando, si recurre el fiscal, recurro yo. Pero tú me dices, tú no dejaste que el fiscal no recurriese, Mariló. Y tú dices, Joaquín, pues entonces si el fiscal no recurre, quédate quieto. No, yo sí recurro. Lo único que me puede pasar, si soy yo la única que recurre, es que me quede igual o me la bajen. Subirme a la... Además, hubo un asunto en el Tribunal Supremo hace 4 años en que el fiscal recurría pidiendo más pena de la que pidió en su día. Y el Supremo dijo que aunque lo había pedido mal el fiscal, no se podía condenar más de lo que pidió el fiscal en su día. Es decir, aunque estuviera mal hecho. Pero yo con esto quiero ver las dos Españas. Cuando nuestra amiga Lola Flores fue condenada por la Audiencia Provincial de Madrid, la gente le mandaba cartas, un durito te pago. Cuando fue absuelta por el Supremo, sinvergüenza, etcétera, etcétera. Es decir, son las dos Españas. Es decir, que esta sentencia a la Pantoja le va a ir mal. Pero Marco, si se hace suelta, la dan caña. Pero Marco, si la condena, dan caña. Si la meten en prisión, la dan caña. Es decir, dejemos a los tribunales trabajar. Pero Marco, tú dices... Dan caña, pero Marco, estés procesado o no. O sea, que las dos Españas. Yo discrepo y creo que es la misma España. Pero Marcos, eso... Que en un momento aplaude y en otro momento... Marco, que le gusta mucho la Semana Santa sevillana... Me encanta. Pues mira qué sencillo. Soy hermano de la el domingo de Ramos le decían a Jesús de Nazaret, Osana, oh rey de los... El domingo, Osana, le tiraban los mantos. Y el jueves, a los 4 días, dice, crucifícalo. Claro. 4 días tardaron en cargárselo. ¿Qué opinas de la estrategia que han llevado los abogados? Yo es que en ese tema no me voy a meter, pero había otras salidas. ¿A qué sí, Joaquín? Hombre, absolutamente. Yo sí me voy a meter. Yo, en relación a la señora Pantoja, con lo que ha levantado, yo sí hubiera pactado con la Fiscalía, pero mucho antes. Me conformo con la pena, digo, la pena mínima, estamos hablando de 6 meses a 6 años. Digo, me conformo con la pena mínima, la multa la pacto, no en 1.146.000 euros, y le digo al fiscal, conmigo ya está despachado. Otro. Y además al fiscal le estoy vendiendo una cosa muy buena, que digo, como yo ya me he conformado, tú inicias el procedimiento oral con una señora que ya te ha reconocido. Por tanto, el fiscal va preponderantemente, claro. Lo que no hago es llegar aquí a una situación de este calibre, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no quiso recurrir? Porque igual era un estigma No, porque a lo mejor ella misma la comentaba, no me conformo. Y eso muchas veces los abogados tenemos la obligación muchas veces de una cosa, decir, oiga, si usted sabe más que yo en la dirección procesal de este asunto, por usted. Si yo tengo un asunto a ti, Mario, te digo, Mario, esto nos interesa esto. Lo podemos discutir tú y yo, vamos a darle una vuelta de tuerca, tal y cual, y yo debo de respetarte a ti siempre y cuando sea una cuestión lógica. Ahora, procesalmente, si no te interesa, yo no puedo seguirte a tirar matraña porque lo pidas tú. Eso es completamente, porque te estoy perjudicando. Los abogados tenemos dos principios, libertad e independencia. ¿No? Hay otro punto. Si ella, el Tribunal Supremo, confirmara 2 años... Sí. Contigo. Hablamos con Rocío, estamos a punto de ver la salida de Maite Zaldívar. Hemos visto que Isabel Pantoja ha salido, Rocío, y hay movimiento por ahí otra vez. Mariló, pues ahora mismo nos está apartando la policía porque acaba de llegar este coche que es en el que ha llegado Julián Muñoz, pero evidentemente no va a ser para recoger a Julián Muñoz, porque lo que ya os podemos confirmar, este dato ya nos lo acaba de confirmar el Departamento de Prensa de la Ciudad de Justicia de Málaga, es que Julián Muñoz se encuentra en el interior de estos juzgados. Al parecer la Fiscalía ha solicitado el ingreso inmediato en prisión y están redactando el auto de ingreso en prisión de Julián Muñoz, con lo cual nos ha dicho que también está con él dentro, en el interior está Maite Zaldívar, y estamos a la espera de que se produzca esa salida de Maite Zaldívar, a ver si podemos tener imagen, pero de momento esta es la imagen que os podemos ofrecer. Están colocando el coche en el que se va a subir Maite Zaldívar, como veis, mucha presencia policial que no nos dejan, estamos en un lugar muy acotado, y esa salida de Maite Zaldívar en la que vamos a ver pues esa reacción y esa primera imagen de la exmujer de Julián Muñoz, que a ver si nos cuenta algo de cómo se encuentra el exalcalde y cómo se encuentran sus hijas ante esta notificación, este auto de ingreso en prisión que, como nos ha comunicado el Departamento de Prensa de estos juzgados de esta Ciudad de la Justicia de Málaga, se estaría redactando en estos momentos. Mariló. Pues vamos a escuchar, Rocío, dame un segundito. Justo cuando el juez leía el auto a Julián Muñoz, el fallo a Julián Muñoz. Tenemos a Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito de cohecho pasivo, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos las siguientes penas. Por el delito de blanqueo de capitales, la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Multa de 3.648.056 euros. Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de cohecho pasivo le imponemos la pena de 2 años y 6 meses de prisión, multa de 245.798,9 euros, responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad. Como pena accesoria le imponemos inhabilitación especial para el empleo cargo público por el tiempo de 7 años y 6 meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Bueno, pues entonces sabemos que Julián Muñoz estarían escribiendo, como lo dice Rocío, ese auto en el que dictaría que tendría que ingresar de forma inmediata en la cárcel de Alhaurín de la Torre. Rocío, el furgón sí que también nos decías que estaba allí y según había alguna fuente nos estaban comentando que estaría todo dispuesto para que él fuera a la cárcel directamente. No sé si se lo esperaba o no se lo esperaba. Pues hombre, yo no se lo esperaba. ¿No? Pues yo creo que tenía que haber ido con el petate porque la previsión... Por eso pues no ha llevado la maleta. Si se lo hubiera esperado, hubiera llevado la maleta. Hay que hacer constar cómo se ha producido. La sala le dice que se quede en el territorio judicial. El Ministerio Fiscal solicita su ingreso en prisión, el abogado contesta, suponemos, diciendo que no, y la sala dicta inmediatamente un auto. Eso es lo que se ha producido esta mañana. Lo que yo te veo es absolutamente puestísima en temas, ¿no? No es que ha dicho sentencia, corrige, dice fallo, auto, o sea, lo ha dicho perfectamente. Digo, lo ha dicho perfectamente. Ya quisiera yo. Lo ha dicho perfectamente. Ha dicho auto, porque el auto de ingreso en prisión no tiene que ver con la sentencia, y efectivamente la sentencia solamente se ha leído el fallo de la sentencia, no se han leído los hechos probados, que sería muy interesante destriparla, claro. Por eso yo, cuando una persona se adelanta a valorar la sentencia, lo que ha dicho el abogado de Isabel Pantoja sí es normal. Pues yo te lo diría, sin leerla, digo, la voy a recurrir. Porque yo te digo que no pierdo nada por recurrirla, absolutamente nada, ¿no? Bueno, solamente en horarios profesionales, ¿no? El que los pague, y se puede desistir luego del recurso. Sí, efectivamente. Dices que no sigue. Y en segundo lugar, lo que sí es cierto es que tendremos que estar expectantes a lo que diga el Ministerio Fiscal. Ha pasado en este país cosas muy raras, ¿no? Ha habido jueces que han sido condenados a una pena pequeña en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, cuando llega el Supremo lo han condenado a más tiempo todavía, una cosa claro. Increíble, esperpéntica. Todos sabemos que ya me lo creo todo, me preguntó un señor una vez, Fernando, letrado, ¿cómo puedo salir de este juicio? Digo, de este juicio puede salir hasta embarazado. Que si soy varón, digo, pero puede salirlo. Es embarazado puede salir. Es más, siendo varón, mucho más fácil. Mucho más fácil, ¿no? No, quería decir sobre lo que las anotaciones que acabas de hacer de la cultura jurídica de Mariló, es que ella ya nació así. pero haciendo 4 horas diarias aquí, con la cantidad de juicios que hay en España, que los abogados debéis estar forrados, absolutamente. El 80% de los abogados españoles, el 80% de abogados españoles tienen problemas para llegar a fin de mes. Reconóceme que no hay tantos periodistas, y tú estás en eso. Mira, te diré más, la sala estaba perfectamente conformada y además ha sido la secretaria quien ha hecho la lectura del fallo. Entonces, también a Maite Zaldívar, escúchalo. No me digas. Condenamos a María Teresa Zaldívar García como autora de un delito continuado de blanqueo de capitales, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión. Multa de 2.400.887,88 euros. Responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. ¿Qué? Bueno, pues entonces eso era lo que le estaban diciendo el que dirige el a Maite Zaldívar. ¿Qué estáis hablando? No, que estamos diciendo, no, que yo coincido con Marco, que estamos diciendo que en los procedimientos, las instrucciones, tú decías antes, esta instrucción ha sido llevada bien. Digo, mira, si nos preguntas del caso Urdangarín, el instructor es Diego Torres. Claro. Y si nos preguntas del caso Carcaño, el instructor es Carcaño. Es una vergüenza. O sea, el juez instructor, oye, marca usted la pauta. No que venga aquí un señor y diga, voy a dosificar, voy a mandar 3 mails, mañana me voy a mandar 4 mails. No, mire usted, no. Lo que pasa es que en este país está un esperpéntico todo. Que yo, en el pero caso... eso será porque lo tolera el juez, ¿no? Pero Mariló, y cuando se hace el auto contra Cristina, el día siguiente aparece Torres y mete 2 emails más que la pueden imputar. Hombre, por favor, seamos serios. Estáis hablando además que estamos mezclando casos. La única referencia que hizo Isabel Pantoja a la infanta Cristina fue ella, ¿no? Y una cosa, aprovechando que está aquí nuestro profesor, interesantísimo también. En los medios de comunicación muchas veces, yo como los titulares son más cortos y sería muy aburrido decir lo que yo te voy a decir. Pero lo utilizamos mal cuando decimos el presunto narcotraficante, el presunto violador, el presunto etarra. El derecho español no presume la delincuencia.
presume la inocencia. Claro. Entonces, es una perversión del lenguaje. Somos presuntos de tal, yo comprendo que el periodismo, el titular cabe de 4 columnas, el presunto etarra, y veo informativo, el presunto etarra. Nos pone usted, señor letrado, en un imposible. Yo soy a mi catedrático, si me corrigen, yo me corrigen. Hay jueces que lo dicen, presunto culpable. Sí, pero si no podemos decir el asesino, porque no está demostrado que es el asesino, el encausado, el supuesto. Nunca presunto. ¿Creéis que Isabel Pantoja no es peor encausado que imputado? No. Encausado es que está dentro de la causa. Imputado es un acusado. A efectos populares. Efectos populares. Y yo estoy en mi pueblo, o en mi casa trabajando como periodista. Es una entelequia. Encausado es que está en su procedimiento para vosotros que sois los expertos. El oído es muy interesante, igual que tu voz bonita en la televisión y en la radio. Para los demás también nos gusta mucho más encausado que imputado. Imputado nos gusta Hace nada. mucho la fonética. Pero periodísticamente, en los medios de comunicación, ahora que claro, estamos hablando de imputaciones casi a diario, ¿qué es lo más correcto? ¿Decir imputado o encausado? El sospechoso tal. Denunciado. O el denunciado tal. Decir en un medio de comunicación, Mariló. Tú eres denunciado. Cuando se formula acusación, eres acusado. El presunto etarra, eso es una aberración jurídica en España. Una aberración. No es presunto. O es presunto. Esto, mira, en derecho te enseñaban en el primer día. ¿Y tal ha sido imputado? En derecho, y tú que eres mujer, en derecho te decían en el primer día de clase a una mujer. Dice, la mujer o está embarazada o no está embarazada. Lo que no está es un poquito embarazada. Un poquito no. Bueno, ¿creéis que Isabel Pantoja ha sufrido un juicio paralelo y que, como ella dijo, ha sido o lleva 7 años de condena, que era lo que dijo ella públicamente? Yo pienso, Mariló, con todo el respeto, que las personas que tienen una manifestación de carácter público, aunque no quieran hacerlo, tienen la ventaja del cariño que se le pueda profesar en su concierto o en llenar teatro, y tienen el inconveniente o las desventajas, por utilizar los términos del ponente, que habla de afirmativo y exactamente, digo, bueno, tiene usted que soportar obviamente ese peso de la fama, desgraciadamente es así. A mí me gustaría, el día que me juzguen, no ser nada conocido. Me gustaría entrar en un juzgado como Joaquín Muecker si fuera un señor absolutamente desconocido. Perdona, y que no quiero ningún adjetivo. Que no te juzgan un tribunal de jurado. Bueno, eso no me gusta. Sí, yo prefiero un jurista. Siempre que no le caiga yo mal. Yo no, yo soy juradista a muerte. La única presión seria que he sufrido en mi vida profesional... Uno poniendo la sentencia del caso anterior... Perdón. No, hablando de la pena de Telediario, para entendernos. La única presión seria que he sufrido en mi vida ha sido una vez que el presidente de un banco tenía que acudir, no sé si a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, y nos trataron de influir hasta el máximo para que no sacáramos en el programa de las noticias esa imagen. ¿Me deja, Fernando, porque que te recuerde cuándo fue? Porque estaba yo. ¿Cuándo me hicieron la presión? No. No, sí, bueno, no, estaba... Fue en el caso Filesa cuando compareció Ibarra con todo el Consejo de Administración y hubo presiones por todos los sitios para que no saliera. No voy a confirmar ni a desmentir, pero sí. Entonces, ¿creéis que se le ha hecho... se ha sido injusto? Entonces, con Isabel Pantoja... ¿Sabes cuál es el problema, Mariló, a mi juicio, desde el punto de vista serio? El problema es que la justicia, si al pueblo no llegue, que de verdad sea impartido, es poco justa. Y desgraciadamente, aunque no tenemos los elementos de juicio, son los antecedentes de hecho, los hechos probados de la sentencia y por qué ha llevado al tribunal sentenciado a tomar esta decisión, la lectura que decía Fernando al principio es la lectura del pueblo. Dice Fernando, yo no soy jurista, pero yo esto digo, ¿por qué el hermano de la Zaldívar 3 años? ¿Por qué la Zaldívar 3 años? Y a esta no, ¿por qué? Porque es conocida, porque es famosa. Desgraciadamente, van a tener que estar muy bien ponderada la sentencia, esa imposición de la pena. ¿Tú crees que el tribunal se ha visto influido por la presión mediática? No lo creo, sinceramente no creo. No, además se le ha visto al propio presidente que tenía un poco de marcialidad en la función que tiene de policía en estrada. Lo de Marcial es magnífico. Policía en estrada. Me encanta, eso no se utiliza ya nunca más, eso no existe. Claro. Eres un idealista de esto, me encanta. Todavía soy utópico. Yo también, lo creo. Bueno, yo quería hacer una pregunta a la que yo no he contestado. Yo quería, en el caso de la estrategia, yo no ejerzo la profesión de abogado, no soy abogado en ejercicio como vosotros. Afortunadamente, porque nos quedamos sin pleitos. A nosotros. Yo creo que la estrategia de que Isabel Pantoja no declarara, solamente contestara las preguntas del abogado defensor y ni a la del fiscal le dijera honores, me parece un error. ¿Por qué? Porque se ha entendido que no tenía forma de hablar, de disculparse, de justificar los dineros que había recibido. Es decir, yo creo que esa estrategia de únicamente contesta las preguntas del defensor... Así lo dice ya el Tribunal Supremo de Derechos Humanos, que el silencio del acusado
se puede interpretar de forma negativa. Por eso digo, a mí esa interpretación, esa decisión de su abogado, de que no conteste la pregunta de nadie, solo la mía, me parece un error. Te vamos a rogar, Marco, yo que sigas en la cátedra no ejerza. Porque lo ves muy bien, lo ves muy clarito todo, lo has visto perfectamente. Así que sigue la cátedra, por favor. Sigue investigando. Bueno, pues una de las cuestiones también que es importante, había muchos ciudadanos, según nos comentaba nuestra compañera, ciudadanos de Marbella que se habían acercado a la llegada de los procesados, entre ellos pues Julián Muñoz, Maite Zaldívar y Isabel Pantoja, a los que se les increpaba y se les pedía que se les devolviera el dinero robado. Bueno, según estaba contando Joaquín Muekel, es difícil que ese dinero vuelva en metálico al Ayuntamiento de Marbella. Es que hay dos conceptos, Mariló, interesante que la gente lo entienda. Una cosa es el derecho a la indemnización del perjudicado, que sería el Ayuntamiento, en este caso de Marbella, las arcas públicas, y otra cosa es la sanción vía multa que el Estado le impone al condenado. Esa sanción, esa multa que preguntábamos, eso va al Estado. Ahora bien, si el Ayuntamiento de Marbella o cualquier perjudicado se hubiera personado en el procedimiento judicial, hubiera dicho, oiga, yo soy el Ayuntamiento de Marbella y me persono, o soy la empresa tal, y me persono como perjudicado en este procedimiento. Y con independencia de las penas que pido para este señor por su conducta punitiva, quiero ser indemnizado en lo que mi quedanto haya sufrido. Pero eso no ha acontecido. Es que además realmente, Mariló, el dinero no procede del Ayuntamiento, procede de ciudadanos particulares que por cohecho, por comprar voluntades, han pagado. Luego no es del Ayuntamiento. Cohecho activo y cohecho pasivo. Bueno, última palabra, don Fernando, para cerrar esta mesa, que les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación, Joaquín, especialmente a todos. Pero claro, es que Joaquín es muy querido de la Feria de Sevilla. Victoria, el CID mano a mano hoy, ¿eh? La mandó esta mañana. Son 2 horas y 20 minutos. La faena de Morante. Te ha gustado, ¿eh? Hombre, nos hemos pegado Emanuel y yo un ratito esta mañana. Ha tardado una media, yo conté hasta 10. En la media, con 1 o 2, pero termina ya ahí, ¿no? Como las de curro. Dice que el tiempo pasa y dice Morante lo paga. Última palabra, don Fernando. Pues mi última palabra, Mariló, va a ser extraída de una copla de la señora Pantoja, puesta en 3 actos distintos. La primera, cuando sabe que va a ser juzgada, y le dice a Julián Muñoz: yo debí, Serrano, cortarme las venas cuando ante los ayes de una copla mía pusiste en vilo mi carne morena con unas palabras que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, qué ciega que fui. Luego ante el juez: ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. ¿No te da pena que llore, Dolores? ¿No te da pena de mí? Y luego, en la escena de hoy, ante el propio Muñoz: yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumplas aquel juramento. Me basta y me sobra que llores canales, comido de pena y de remordimiento. Muy bien. Ay, Dios mío. Bravo. Marcos, que ha sido un auténtico placer. Mucho gusto. Tenerte a ti. Los básicos para que no me reclames. Claro. Pero bueno, don Teodoro, nos vemos. Muchas gracias. Venga. Joaquín, ¿qué decir tiene? Sí. Guapísima, gracias a ti. Buen viaje de vuelta, nos vemos el viernes en la feria. Bueno, Carmen.